Gracias por acompañarnos hoy en este encuentro, es hoy jueves 21 de julio, donde vamos a abordar un tema que es súper relevante para todos, no solo para nuestro país, sino que para el mundo entero, que es la inversión de impacto, la inversión sostenible. Ahí tenemos los expertos que nos van a ir diferenciando una cosa con otra. Y agradecerles que lo hagan de manera presencial. Difícil, cuesta, pero bueno, acá estamos. Por lo mismo, para quienes no pudieron participar, les voy a contar brevemente que esto va a ser grabado para que después lo puedan distribuir tanto Banca Ética como GSG a través de sus redes sociales, y ustedes mismos también invitar a sus conocidos y ojalá distribuirlo y para que tenga y genere mayor impacto, valga la redundancia. Voy a agradecer a quienes permiten esta iniciativa, que es Banca Ética Latinoamericana, GSG NAP Chile, Fisameris, Quest Capital y Keri, por supuesto, que es el dueño de casa. Tengo acá un tremendo panel a quienes les voy a presentar y donde vamos a abordar el tema. Primero nos acompaña desde Barcelona, España, Marcos Eguiguren. Bienvenido, Marcos. Gracias. ¿Qué tal? Brevemente les cuento, él tiene una larga experiencia y trayectoria en temas de banca y finanzas sostenibles. Fue director general de la Global Alliance for Banking on Value, donde a través de eso viajó a más de 60 países para seguir el desarrollo de la banca basada en valores. También fue miembro del Consejo de Administración de Triodos Bank Netherlands y actualmente es director del Centro de Finanzas Sostenibles de la Universidad de Pompeu Fabra, Barcelona School of Management. De 2021 se ha sumado al Consejo Directivo de Banca Ética Latinoamericana, apoyando con todo su conocimiento a la formación y desarrollo del grupo financiero que hoy trabaja en Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. Marco nos trae su experiencia internacional, acompañando más de 70 instituciones financieras sostenibles en 5 continentes y va a exponer un análisis comparativo de los resultados de este tipo de organizaciones versus otras que son las tradicionales. También está con nosotros Andrés Petz, ingeniero civil industrial de la PUC, Pontificia Universidad Católica de Chile, MBA de la Università Bocconi, sí. Bocconi. Y eso que yo tengo ahí italiano, qué terrible. Ya, en Milán, él es CEO de Kayak Venture, firma de capital de riesgo basada en Chile, con foco en Latinoamérica. Anteriormente se desempeñó en varios roles en Fundación Chile, liderando la gestión de su portafolio de empresas del Fondo de Capital de Riesgo. Fue fundador de Chile Global Ventures, lidera el área de sustentabilidad y nuevos negocios. Fue miembro también del Comité Ejecutivo de Escenarios Energéticos y es director de la Agencia de Sostenibilidad Energética de Chile. Finalmente tenemos a Cristian Eizaguirre, que él es socio de Keri. Es uno de los miembros a cargo de los grupos de fusiones y adquisiciones del mercado de capitales. Es asesor de clientes nacionales y extranjeros en fusiones y adquisiciones de empresas, private equity y venture capital, con mucha experiencia en acuerdos de asociación, joint venture, pactos de accionistas, gobiernos corporativos, etcétera, en general. Por lo mismo, también en materias de mercados de capitales, asesorías, emisiones, inversionistas, etcétera. Antes de la presentación de Marcos, les voy a dejar un breve video de la presentación de lo que es GSG NAP Chile. En una era de cambio somos testigos de transformaciones inéditas, de un desafío ambiental planetario y de una revolución tecnológica sin precedentes. El sistema económico es interpelado por problemas que se nos presentan de manera clara y directa, que afectan a los que menos tienen y que van generando una pérdida generalizada y sostenida de legitimidad desde nuestras instituciones democráticas hasta el mundo de la empresa. Tenemos que movernos hoy. Las últimas crisis financieras mundiales y la crisis ambiental global nos hacen ver la necesidad de evolucionar de nuestro actual sistema económico hacia un modelo que pueda ser sostenible en el tiempo, que nos empuje a resolver los urgentes problemas ambientales y sociales de nuestra época. La crisis sanitaria actual cataliza estos enormes desafíos y nos demanda una colaboración efectiva entre la sociedad civil, el mundo público y el mundo privado para enfrentarlos. Cada vez somos más los que creemos que la obtención de buenos resultados en el largo plazo solo es posible si somos capaces de alinear los incentivos privados a un futuro sostenible.
La idea de que el único objetivo de la empresa privada es maximizar las ganancias de sus accionistas está en entredicho. La inversión privada puede ser un gran complemento de las políticas públicas. La fuerza creativa de la iniciativa privada puede ser puesta al servicio de todos y el rol direccionador de la inversión tiene un enorme poder para contribuir a las soluciones públicas. Tenemos grandes desafíos y todos podemos sumarnos. Inversión de impacto, impulsemos la economía del futuro de todos para todos. GSG NAB Chile es una corporación que promueve la inversión de impacto y articula su desarrollo. Nuestro propósito es impulsar un desarrollo sostenible, promoviendo inversiones con impacto positivo social y medioambiental. www.inversiondeimpacto.cl. Vamos a continuar. Entonces, vamos a comenzar con Marco, a quien vamos a invitarle a que nos hable un poco de su rol, su perspectiva y todo su trabajo que ha realizado en torno a este tema. Y concretamente sobre el estudio Real Economy, Real Returns, y también publicado por lo que son las finanzas sostenibles de la Universidad de Pompeu, relacionado con el rendimiento de las inversiones con los criterios de ESG y en el fondo la experiencia propiamente tal. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias al panel, gracias a Kerry por alojarnos y gracias por la calurosa bienvenida que he tenido a Chile desde que aterricé este domingo, ¿no? Este último domingo. Mi presentación hoy va sobre un concepto que es Real Economy, Real Returns. Básicamente quiero hablar de tres cosas. Primera, como estamos desde el Grupo Banca Ética Latinoamericana promoviendo la constitución de un banco con valores o un banco ético acá en Chile, quisiera compartir con ustedes desde un punto de vista no filosófico, sino de negocio, que entendemos desde la Asociación Mundial de Banca con Valores que es un banco ético, ¿no? El segundo bloque, muy breve, va a ser compartir con ustedes algunos ratios financieros, algunos KPIs, ¿no?, de performance financiero de la banca con valores a nivel mundial. Yo creo que vamos a tener algunas noticias muy interesantes. Y luego, como estoy ante un público pues, extremadamente conocedor del mundo de la inversión de impacto, quisiera también, tal vez en 5 minutos, compartirles los resultados de un metaestudio que la cátedra que dirijo en Barcelona ha hecho a nivel mundial sobre cuáles los resultados, cuál es la perspectiva en el largo plazo de la inversión ESG comparado con la inversión no ESG. Se ha publicado hace 3 semanas y además sospecho que lo podrán los organizadores distribuir a todos ustedes para que lo lean en su totalidad. Pero antes de eso, quería, porque ahora cuando escuchaba un poco la introducción, incluso el vídeo, quería hacer una reflexión. No todos ustedes conocen el famosísimo artículo publicado por el premio Nobel Milton Friedman en 1970, septiembre de 1970, en el New York Times Magazine, y que tenía ese nombre, ese título provocador de The Only Social Responsibility of a Corporation is to increase its profit, ¿no? La única responsabilidad social de una corporación es incrementar sus beneficios. Tengo la impresión de que se ha malinterpretado a Friedman durante 50 años. De veras, ¿eh? Ya sé que les estoy provocando, pero aquí me dijeron mis colegas, no, tú provoca, que ya va bien. Pues mire, les voy a provocar. Se ha malinterpretado a Friedman durante 50 años. Yo les recomiendo a ustedes que se vayan a la website de la Booth School of Business de la Universidad de Chicago, en la que hace 1 año y medio apareció un libro hecho a través de una serie de artículos de algunos profesores de la Universidad de Chicago, revisitando a Friedman 50 años después. Y donde se pone, seguramente, en tela de juicio esa interpretación maximalista que se ha hecho del artículo de Friedman. Yo no creo que Friedman no tuviera ningún tipo de componente ético en sí.
Yo creo que a Friedman se le ha malinterpretado y solamente voy a nombrar una frase que está en el último párrafo de ese famoso artículo del New York Times Magazine. Y la frase dice textualmente, y lo siento, la repetiré en inglés porque no me acordaría en traducción: "The only real responsibility of a company is to increase its profit as long as it is within the rules of the game and without deception and fraud". Claro, todo el artículo olvida la última frase. Y lo que está diciendo Friedman en la frase es: no podemos ir hacia los monopolios. Un verdadero capitalismo es un capitalismo no monopolista, verdaderamente diverso, cosa que muchos de nosotros, o todos nosotros, verdaderamente luchamos por ello. Y además, sin engañar, sin cometer fraude, sin salirnos de la regla del juego. Probablemente debiéramos reinterpretar a Friedman y ver el capitalismo de una manera distinta y no dogmática. ¿Qué es lo que intentamos hacer desde el mundo de la banca con valores? El Grupo Banca Ética Latinoamericana en algún momento será miembro de la Global Alliance for Banking and Values. Todavía no, necesitamos todavía tener la licencia bancaria. Bueno, va a demorarse unos trimestres, es un tema de papeles, ¿no? y de regulaciones, pero en algún momento será miembro de esa alianza. Esa alianza, que es la que define a nivel mundial, tenemos 68 miembros a nivel mundial, más unos 16 socios estratégicos, da servicio a alrededor de 75 millones de clientes en todo el mundo. Por tanto, no hablamos de una cosa chica, hablamos de una cosa que ya tiene una dimensión verdaderamente relevante, porque al final, cuando uno mide el tamaño de una entidad financiera, ¿en qué lo mides? Normalmente en billones de dólares, en billions of dollars of assets, ¿no? Pero probablemente deberíamos medirlo más que eso en número de personas en las cuales influimos, en las cuales creamos impacto. Nosotros, evidentemente, lo medimos de todas las maneras, pero yo prefiero medirlo mucho más en con cuántas personas hacemos banca en el mundo y a cuántas personas ayudamos a cumplir sus sueños, ¿no? Por eso esos 75 millones de personas con las que hacemos banca en todo el mundo me parece una medida mucho más razonable. Pero somos banqueros, yo soy un banquero, y no me avergüenzo de ello, por cierto, y los banqueros, pues, hablamos de números y hablamos de temas, pues, ¿no? Pues muy concretos, muy medibles. Un banco con valores, un banco ético, según los principios de la Global Alliance for Banking and Values, es un banco que cumple con estos 6 principios, ¿no? Los llamamos los Principles of Values-Based Banking. Todos los bancos de esta alianza los cumplen en buena medida. La perfección no existe, no existirá jamás, pero sí los cumple en cierta medida. Y vemos aquí muy rápidamente cuáles son ellos. El primero, me gusta empezar por el segundo, yo soy así de iconoclasta, ¿no? Me gusta empezar por el segundo y no por el primero. El primero para mí es Real Economy. Y por tanto, eso quiere decir que un banco con valores, un banco ético, tiene que trabajar de manera prácticamente exclusiva para la economía real. Ergo, los recursos del banco, depósitos de clientes, equity, tienen que dedicarse mayormente a prestar a empresas, a pymes, a emprendedores, a individuos, a microfinancieros, lo que sea, pero no a especular, no a estar en mercado de capitales, no a estar en materias primas, no a estar en otras cosas que sirven para otro menester. La economía real es crear riqueza a partir del producto, de los servicios que generan instituciones, empresas, proyectos para el ciudadano. La economía financiera es aquella que genera dinero del dinero. Nosotros creemos que un banco con valores solo puede estar en la economía real. Segundo, eso no es suficiente per se. No solamente hay que estar en la economía real, hay que estar intencionalmente sesgados en la economía real. Es decir, el principio triple bottom line no solamente es economía real, sino que dentro de la economía real vamos a priorizar, prestar y apoyar aquellos proyectos, aquellas empresas que tengan un papel transformador. Transformador de la economía, puede ser en el ámbito medioambiental, puede ser en el ámbito social, puede ser en el ámbito cultural. Segundo principio, los bancos de la Alianza mayormente tienen un portfolio de préstamos que es transformacional. Tercer principio,
Como le gusta decir a mi buen amigo y colega Joan Melé, transparencia radical. ¿Por qué? Es que es obvio. Somos una entidad financiera. Aquí concretamente hablamos de banco, pero serviría para otras, ¿eh? Por tanto, eso quiere decir que el inversor o el depositante tiene el derecho de saber qué rayos vamos a hacer con su dinero. ¿No? En España yo creo que no hay mucha gente que esté preocupada por eso. Pero ya poco a poco empiezan a estarlo. Si yo tengo unos ahorros, unos miles de dólares, bueno, pues me interesará saber ese banco en qué los va a utilizar. ¿Vamos a financiar a determinada compañía que está creando tecnología satelital para el sector armamentista? No tengo nada contra el sector armamentista en sí. Pero bueno, igual como individuo, pues prefiero otra cosa. Todo transparencia radical desde ese punto de vista. No me refiero al reporting, no me refiero a que en el puñetero annual report tengamos 15 páginas explicando cosas que nadie lee. Eso no es transparencia, amigos, no es transparencia. Eso es ticking the boxes. Transparencia es tener a disposición del cliente maneras sencillas, que de un vistazo el cliente sepa dónde estás. Ningún cliente se va a leer pues todos los reportes del GRI, nadie se los va a leer. Bueno, algunos expertos sí. Eso no es transparencia, no confundan transparencia con ticking the boxes. Cuarto principio, long-term resiliency. No solamente hace falta hacer banca con corazón, verdaderamente con intencionalidad de cambiar las cosas, además hay que ser mejor que los demás. Mejor en solvencia, mejor en rentabilidad, mejor en liquidez, tener buenos ratios, ser profesional en su gestión. No puedes tener un banco ético con el peligro de que ese banco ético pues, tenga algún problema. Hay que ser muy sólido financieramente hablando. Quinto principio, client-centric, pero entendido no como la mayoría de entidades financieras dicen que están centradas en el cliente. Y yo no le voy a preguntar a ninguno de ustedes sus experiencias. Todos las tenemos. Aquí nos referimos a entender en profundidad cuál es la intencionalidad del cliente, sea depositante, sea prestatario. Especialmente si es prestatario, ¿para qué quiero yo ese dinero? ¿En qué lo voy a invertir? ¿Qué quiero cambiar en la sociedad, en el sistema económico? ¿Por qué mi empresa contribuye a esa comunión entre entidad financiera y cliente? Es algo que buscan este tipo de bancos, una comprensión mucho más profunda de lo normal, de lo que es la relación con el cliente. Y ya por último, la cultura. Todo esto no se sustenta sin una cultura empresarial, y cultura empresarial quiere decir modelos de gobierno. Luego me referiré a modelos de gobierno, porque ahí Kerry nos está ayudando mucho, y si no te importa, Cristian, igual hago una mención elogiosa, sin duda. Me refiero a modelos de gobierno, me refiero a políticas comerciales, me refiero a políticas de género, me refiero a políticas de promoción del no sobreendeudamiento en la manera en que vendemos productos financieros. Yo les podría explicar muchas anécdotas, pero no me da tiempo y el panel me mataría. Pero después de estar 10 años visitando 60 y tantos países, bancos centrales, ministros, en Uganda, en Mongolia, en la India, en Bolivia, en Estados Unidos, en Alemania, en Australia. Vamos, tengo anécdotas para aburrir. Pero bueno, lo dejamos luego para el panel, ¿no? La cultura es muy importante, pero la cultura no es una entelequia, son políticas, son reglas, son modelos de gobernanza. La alianza tiene como alianza tiene un propósito increíble, ¿no? Su visión, me voy a centrar en la visión solo, es ni nada más ni nada menos, y por tanto yo con esta visión he estado trabajando pues un montón de años, es Finance at the Service of People and Planet. Toma goma, cha. Perdonen si utilizo alguna expresión muy española, pero supongo que ya se entiende. Toma castaña morena. Hay que ser ambicioso, ¿no? Sí. Es difícil, ¡buah! Pues miren, un montón de años trabajando en esto. Muy complicado, pero alguien ha de tener esa visión. Una alianza de bancos y los bancos que forman parte de ella, que comparten e impulsan esa alianza, y en breve espero que también Banca Ética Latinoamericana pueda estar ya dentro de esa alianza. De momento está como invitada en todas sus reuniones y además con mucho gusto por parte del resto de bancos del mundo.
Los bancos de la Alianza más o menos están pues por ahí. Les puedo asegurar que la última vez que KLM me envió, es mi aerolínea favorita porque Iberia me pierde las maletas y KLM todavía no, pero la última vez que KLM me envió un extracto de millas, hace unos cuantos meses, ¿no? Me dice, bueno, pues usted, felicidades, tiene usted la tarjeta platino, pues no sé cuántas, ha dado usted pues, 5 veces la vuelta al mundo en los últimos no sé cuántos años y, claro, porque de todos esos puntitos, entre ellos Ucrania, les aseguro que he visitado pues, 70% más o menos, ¿no? En profundidad, estando allá 10 días, una semana, conociendo verdaderamente el ecosistema. O sea que muy interesante. Pero me voy a ir aquí. La Global Alliance for Banking and Values desde el año 2012 y con la fundación de alguien que no es precisamente proclive a ser considerado de izquierdas, ni antisistema, ni nada de eso, que es la Fundación Rockefeller, publicó un estudio que se llama Real Economy, Real Returns. Este es un estudio que se publica sin non-stop desde el año 2012. Cualquiera de ustedes pues, puede descargarlo desde la web de la Global Alliance. Real Economy, Real Returns, ¿no? Cada año se publica. Y ese estudio compara dos cosas. Básicamente es el performance financiero de puramente financiero. Aquí mi amigo Joan Melé no entra en estos temas, yo sí. El performance puramente financiero de los bancos con valores a nivel mundial comparado con el performance financiero equivalente de los globally systemically important banking institutions, los too big to fail, ¿no? HSBC, Santander, Bank of America, ¿no? Entonces ustedes dirán, claro, es que estos bancos tan gordos, estos son súper buenos, ¿no? Ganan una pasta, ¿no? Son súper solventes, ¿no? Uno tiene pues una percepción de que estos macromonstruos pues son la releche. Bueno, son importantes, hacen una gran banca, tienen una gran trayectoria, pero cuando uno analiza bien el performance financiero se da cuenta de que, bueno, pues tampoco es para tanto, ¿no? Miren, algunos datos. Yo les hablaba de Real Economy como uno de los principios de la Global Alliance for Banking and Values. Real Economy, en el fondo, si me voy a buscar un ratio, un proxy, les voy a mencionar uno entre muchos, porque en la Global Alliance creamos un scorecard para medir hasta qué punto un banco trabaja acorde a los principios que vimos antes. Solamente escogeré 3 o 4, para no cansar al auditorio. Bueno, Real Economy se puede medir, entre otras formas, por el ratio total préstamos dividido entre total activos. Bueno, pues fíjense, aquí tenemos, a ver, aquí, sí, me parece que es esto, sí. Aquí tenemos, ¿no? Loan Total Assets, en el año 2020, el ratio de los bancos con valores es este de aquí, VBB, está pues prácticamente en el 70%, es un año pandémico, ahí baja un poquito, Pero vamos, está 73, 74 en toda la serie histórica, 70%, mientras que en los grandes bancos sistémicos ese ratio está en alrededor del 40%, es decir, cerca de la mitad. En el balance de un banco, como todos saben, básicamente en el activo lo que vamos a tener siempre es, pues, en primer lugar, todos los requisitos regulatorios de inversión en caja o en bonos provocada por los requisitos del Banco Central de turno, algún inmueble, algunas otras pequeñas cosas. Y luego, básicamente, lo normal es que un banco invirtiera pues, prestando su dinero. Eso es lo que uno piensa. Bueno, pues no. No, porque los bancos sistémicos solo prestan el 40%. Normalmente, en los activos regulatorios están alrededor del 20%, ¿no? En algún país un poco menos, 15%, en otros el 20%. Y, por tanto, en los bancos con valores, fíjense, si esto es sobre el 70% y un 20% es lo regulatorio, pues puede haber alguna pequeña cosa de alguna inversión en bonos, pero es prácticamente mínima y en algunos lugares incluso nula. Pero los bancos sistémicos no. Si el 40% es préstamo, el 20% son inversiones de tipo regulatorio, especialmente caja o bonos equivalentes, ¿dónde rayos está el otro 40%? No voy a responder a la pregunta, voy a dejar que la respondan ustedes en sus corazones y en sus cerebros. Seguimos. Depósitos sobre total de activos. También es un indicador de la economía real. En un banco con valores, en un banco ético, lo normal es que el funding principal del proyecto venga a través de la banca retail,
de los ahorradores que depositan, tienen sus cuentas a plazo, bueno, lo normal. Se establece un diálogo financiero entre el depositante y el prestatario, y el banco es el intermediario, es el facilitador del diálogo. Eso sería fantástico, eso es un banco con corazón y alma. Bueno, pues los sistemas de financiación son muy distintos. Fíjense, en el ratio deposits to assets, los bancos con valores, básicamente en toda la serie histórica, están alrededor del 70 y tantos, 80%, el resto básicamente es equity, básicamente. Y los bancos sistémicos, pues están sobre el 50, 52, 54. Si el 10-15% es equity, eso quiere decir que los bancos sistémicos en aproximadamente un 35% de sus recursos acuden al mercado de capitales. Por tanto, su recurso a la banca retail existe, pero es menos intencional que los bancos con valores. Bueno, la economía real es eso. Cuando hablamos de economía real y lo trasladamos a ratios financieros, quiere decir diferencias como esa. Pero alguien dirá, bueno, pero si un banco sistémico está más en los mercados de capitales, etcétera, vamos, será por algo. Seguro que hay cosas que, pues no sé, tendrá un plus en beneficios, ¿no?, en solvencia. Pues va a ser que no. Va a ser que no, porque en la serie histórica, no me voy a ir a los risk-weighted assets o al Tier 1, podría ir porque hay diferencias, pero me voy a ir al equity to assets, ¿no?, fondos propios partido por total de activos, porque ahí es donde vemos un ratio muy esencial, ¿no?, de solvencia. Fíjense que en la serie histórica, en los bancos con valores, ese equity to assets se ha movido siempre en 8, 8,5, muy alto, porque cuando eso lo transformamos en Tier 1, pues vemos que está a 15, son ratios muy altos, Sin embargo, en la banca sistémica, fíjense ustedes cómo en la serie histórica estamos en 6, 7, por lo tanto alrededor de un 15-20% menos. Ergo, pues desde luego, el trabajar en la economía real no incorpora una mayor solvencia. ¿Vale? Tal vez eso quiera decir que donde tienen el plus los bancos sistémicos es en la rentabilidad. Pues tampoco. Y la voy a medir en términos de ROA o de ROE. Aquí tienen datos, insisto, tendrán un informe más completo si se descargan este informe, pero si me voy en términos de Return on Assets, Average Return on Assets, que es como medimos en banca básicamente la rentabilidad, fíjense ustedes que en media de 5 años, por ejemplo, en media de 5 años los bancos con valores están en una media de 0,68, que es bastante estándar, de rentabilidad, contra una media de 0,56 en los bancos sistémicos, e incluso con una desviación estándar ligeramente inferior, ¿no? La volatilidad de los resultados es menor. ¿Por qué? Porque el perfil de riesgo de los bancos con valores a nivel mundial es menor que el de los bancos sistémicos, por su manera de financiarse, lo hemos visto antes, y por la manera en que hacen el asset allocation. Es un perfil de riesgos menor. ¿Quiere decir eso que están exentos de todo riesgo? No, todos sabemos que no. Todas las empresas, todas las entidades financieras, todas tenemos riesgos. Pero dentro de los perfiles de riesgos en banca, la banca con valores tiene un perfil de riesgos algo menor que la banca sistémica, es algo más resiliente y tiene capacidad de generar rentabilidad muy razonable. Somos bancos, estamos aquí para crear impacto positivo, se puede generar, yo sé que la mayoría de ustedes están en fondos, asset management, pero desde la banca, la Global Alliance demuestra que se puede crear impacto de manera enorme y se puede hacer además con una rentabilidad muy razonable y sostenida en el medio plazo. Tal vez, por tanto, ya acabo, tal vez, por tanto, la diferencia esté en que los grandes bancos sistémicos tienen una mayor capacidad de crecimiento, tal vez. Pues tampoco. Porque en los últimos 12 años demostramos, aquí vemos algunas cifras de crecimiento, todo está hecho analizando los annual reports de todos los bancos, uno por uno. O sea, es un estudio que no es complejo de hacer, pero tarda meses en hacerse. Aquí fíjense ustedes, por ejemplo, a nivel de activos, los bancos de la Alianza en media de 10 años han estado creciendo al 14,6% acumulado en activos versus un 3% los bancos sistémicos, por poner un ejemplo. Pero bueno, tienen aquí datos de otros guarismos como
préstamos, como equity o como incluso revenue, donde los bancos de la Alianza están creciendo mientras los bancos sistémicos están decreciendo en tasa compuesta anual desde hace 10 años. Evidentemente, los grandes bancos sistémicos, pues hombre, son todavía mucho mayores, pero bueno, como dirían los anglosajones, we are catching up, ¿no? Estamos ahí recobrando terreno y estamos creciendo a una alta velocidad. Y si me permiten, solamente ya 3 o 4 minutos más, y lo digo porque creo que es interesante, sobre todo para esta audiencia, mucho para esta audiencia, me pidieron mis colegas que hiciera referencia a un estudio que supongo que les circularán, que se ha publicado hace 3 semanas tan solo, por parte de la cátedra que me honro en dirigir en la UPF Barcelona School of Management, de finanzas sostenibles, que está precisamente apoyada y sponsorizada por Triodos Bank en Europa, y que es un estudio que se titula así: Invertir con criterios ESG afecta a la rentabilidad empresarial. Está realizado por mis colegas Beatriz Cabello y Óscar Elvira, profesores de la casa. Bien, lo que hemos hecho aquí es un metaestudio, ¿no? Hemos agarrado, oiga, ¿cuáles son los 40 y tantos principales estudios, estudios publicados en revistas académicas solventes que abordan esta realidad, ¿no? Y hemos intentado de ahí extraer conclusiones. Conclusión número uno, la rentabilidad de los instrumentos financieros, vehículos, fondos, planes de pensiones, etcétera, que utilizan criterios ESG, en un 50 y tantos % es considerada por los estudios más positiva que los que no invierten en estudios ESG. Pero claro, eso no es unánime, ¿eh? Aquí hay una gran diversidad de opiniones, porque fíjense que a pesar de que hay una parte mayormente positiva, hay estudios que dicen que el efecto sobre la rentabilidad de invertir con criterios ESG es neutral, el 26%, y otros, incluso 14%, que dicen que es negativo. Tanto, sí, hay una mayor tendencia a la positividad, pero no es unánime. Ojo, rentabilidad a corto plazo. A corto plazo. Ahora vamos a ver otras variables. 2. Cuando vamos a ver de esos estudios que muestran una correlación negativa entre rentabilidad a corto plazo y criterios ESG, resulta que, oh, qué cosa más divertida, la práctica totalidad de estudios que analizan esa correlación como negativa son de países emergentes, muy en particular en el caso de India. India desvirtúa totalmente el estudio porque la manera, yo he estado en India varias veces y conversación con la Asociación de Banca de la India, bancos centrales, porque en la India se ve, y por la regulación allá se ve muy claramente que cualquier tipo de actividad con criterios ESG incorpora costes adicionales, regulatorios y de otro tipo, que hacen que sea más difícil que tenga una rentabilidad positiva un instrumento de ese tipo. Bueno, supongo que es un tema de tiempo, pero desde luego en la India el efecto no es el deseado. Y claro, como es una economía muy importante, creo que ya el año que viene supera China en número de habitantes, pues hombre, sesga el estudio, ¿eh? Es un matiz, yo creo que es interesante conocer. Pero lo más interesante, fíjense, lo que sí el estudio denota con claridad meridiana es que fondos, vehículos de todo tipo que invierten con criterios ESG, en los cuales analizamos su correlación con la rentabilidad a largo plazo, el 100% de los 42 estudios mundiales, el 100%, observan una correlación positiva entre ESG y largo plazo. No es así en el corto plazo, pero en rentabilidad a largo plazo sí. Por lo tanto, podríamos deducir ahí, nos atrevemos a deducir en el estudio cuando lo lean, que es clarísimo. El horizonte de rentabilidad a largo plazo es mucho más interesante cuando utilizamos criterios ESG. Por no decir, evidentemente, algo que no estoy diciendo, pero a mí me han dicho que hable de números, ¿no? Si no hablo de números, puedo hablar de otra cosa. Por no recordarles el impacto positivo, social, medioambiental, etcétera, que es lo que nos importa de verdad. Pero es que además resulta que hay una correlación importante en la rentabilidad a largo. Y por último ya, tienen normalmente volatilidades muy bajas y en periodos de crisis todos esos fondos se están posicionando mucho mejor. Analizamos, por ejemplo, cómo se comportaron
esos estudios durante los primeros 18 meses de la crisis del COVID y vimos que en más de un 80% la correlación también fue enormemente positiva. Para acabar ya, voy a hacer una reflexión sobre el famoso ESG. Claro, resulta que todos los que estamos en este lío, ¿no? Yo más desde la banca, pero también desde los fondos, fui presidente del Consejo de Administración de uno de los primeros fondos medioambientales en Holanda, del Triodos Green Fund, el famosísimo Fondo Medioambiental de Triodos en el año 2001-2002. Eso no sale en mi currículum, pero es cierto. Claro, estamos siempre mirando a la E y a la S. Oye, ¿qué impacto, no? Medioambiental, qué impacto social? Y no nos damos cuenta, o a veces perdemos de vista la puñetera importancia de la G. Un vehículo, un fondo, un banco, cualquier instrumento financiero puede y debe tener impacto en la E, en la S, a veces hasta lo podemos medir, aunque ya sabemos que no es fácil, ¿eh? Pero eso es posible porque hay una G sólida, equilibrada, que protege la misión, que protege la manera en que ese vehículo, en que ese banco verdaderamente hace su asset allocation y no le prestamos la debida importancia a la G. Hay muchos estudios a nivel mundial que empiezan a denotar que en el marco ESG se debería hacer mucho más énfasis en qué está pasando con la G. Es por eso, precisamente, que en el marco de la Global Alliance for Banking on Values, el modelo de gobernanza y de ownership de alguno de estos bancos es verdaderamente excepcional. No solamente tenemos bancos cooperativos, bancos cotizados en bolsa, sino que tenemos algunos bancos que tienen modelos y sistemas de protección de su misión muy sofisticados. El caso de Triodos Bank en Holanda, que aquí estamos intentando no copiar, porque lo podemos mejorar, pero sí de alguna manera nos sirve como inspiración. El caso de GLS Bank en Bochum, en Alemania. El caso de Beneficial State en Oakland, en California. Es decir, casos en los cuales el modelo de gobernanza pasa pues, por una ONG que es cabecera de grupo, una fundación que ostenta derechos políticos para precisamente proteger esa misión, mientras que los derechos económicos, evidentemente, siguen estando en los inversores. La G es, créanme, amigos, muy, muy importante. Y aquí quiero agradecer públicamente a Kerry, a Cristian y a su equipo, porque nos están ayudando mucho en intentar modelar, ¿no?, esa G protectora de la misión, pero transparente hacia los inversores en el modelo de banca ética latinoamericana. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Muy interesante todo lo que nos trae, nos aborda y no sé, solo destacar que importantes son las métricas, los resultados. Qué interesante saber que son menos riesgosos también. Llama la atención. Bueno, todo eso después lo podemos, ustedes mismos pueden ir abordándolo antes de terminar, porque va a haber un espacio para preguntas, así que participen, aprovechen la instancia. Andrés, de todo lo que habló y expuso Marco, ¿cuáles son los desafíos para Chile, para la inversión de impacto? ¿Cómo está nuestro ecosistema? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos avanzar? Bueno, primero gracias por la invitación y gracias a Kerry por prestarnos la casa. Y gracias, Marcos, por la charla. La verdad que es muy inspiradora y también muy educadora a su vez. Yo voy a hablar un poquito también, no desde la academia, sino desde la praxis, desde lo que me toca hacer a mí. A mí me toca liderar un fondo de capital de riesgo que está un poquito antes, ¿cierto?, de que esas empresas lleguen a pedirle plata a Marco. Primero nos piden plata a nosotros. Claro, sí. Y es muy bonito porque, hago un breve paréntesis, este es un fondo de capital de riesgo grande para Chile, es de $100 millones, que es chico en el entorno mundial, pero bastante grande para el país. Y es un fondo que pretende ser un punto de inflexión en la movilización de capital privado a gran escala en el país para los temas de innovación e impacto. ¿Y por qué es importante esto? O sea, y después voy a intentar responder tu pregunta, Marisa. ¿Y por qué estamos acá, cierto? ¿Y por qué yo tengo una mirada más bien optimista de los tremendos desafíos que tenemos hoy día como sociedad?
Si nosotros pensamos en el mundo, en el momento en que estamos viviendo, estamos viviendo un momento inédito. O sea, el progreso en el bienestar de las personas, del cual hemos sido testigos, es muy, muy, muy reciente, ¿cierto? Parte en el 1820 recién, cuando comienza la Revolución Industrial en Inglaterra, donde se juntan una serie de elementos, ¿cierto?, de una mayor frecuencia, y aquí cito el libro que se lo recomiendo de Calor, que se llama El viaje de la humanidad, de una mayor frecuencia de aumento, ¿cierto?, de progresos tecnológicos, en donde empieza a pagar mucho más la inversión en capital humano, empieza a subir la esperanza de vida, empieza a bajar la mortalidad, y luego, ¿cierto?, parte de Inglaterra porque era un país donde tenía un menor dominio, ¿cierto?, de instituciones hegemónicas, menos monopolios, bueno, y empieza este progreso impresionante en la calidad de vida de las personas, medida por esperanza de vida, baja de mortalidad, ingreso per cápita, que no había sucedido en los 2000 años anteriores, a pesar de que había habido un aumento de la población mundial porque estábamos en esta trampa malthusiana. Entonces rompemos esta trampa malthusiana y hay un aumento impresionante en la calidad de vida de las personas, pero hay dos grandes problemas. El primero fue desigual en el mundo y en las sociedades, y en segundo lugar fue a costa del medio ambiente. Entonces, hoy día, en general y en particular en Chile, tenemos un doble desafío. ¿Cómo somos capaces de converger a los niveles de riqueza de los países que hoy día son más ricos, a pesar de que ellos también tienen un problema? Y a su vez, ¿cómo hacemos eso sin tener una trayectoria de crecimiento que fue la que tuvieron los países que hoy día fueron ricos, lineal, ¿cierto?, que fueron creciendo y usando más recursos? Es decir, ¿cómo lo hacemos sin romper el planeta? Entonces tenemos un doble desafío. ¿Cómo subimos el piso social sin romper el techo ambiental? Y eso requiere de mucha innovación, de mucho emprendimiento y de mucho financiamiento. Y ese es un poquito el rol que tiene el capital de riesgo. Entonces, y eso a su vez también ves hoy día que hay una mayor conciencia de esos problemas, y yo te diría que yo he estado empujando estos temas, el tema de capital de riesgo e innovación desde el año 2008, en una segunda instancia, en un primer intento fallido el año 2000, cuando reventó la burbuja.com, que me fue mal, pero yo he visto un cambio muy grande que creo que hace que hoy día sean viables modelos de negocio. Voy a hablar después del retorno de por qué es importante, de los números, que antes no eran viables. Y hay tres grandes, creo yo, cambios que lo estamos viendo hoy día de una manera muy nítida en el país. La primera son cambios en la sociedad, en las expectativas de la sociedad, que a su vez tienen tres componentes. La primera, las comunidades locales y globales, ¿cierto?, que quieren que se hagan las cosas de otra forma. Voy a ir bien rápido. La segunda, obviamente, los consumidores, ¿cierto?, que van a comprar de otra forma, van a votar con su billetera por muchas razones, por transparencia, por salud, por lo que sea. Y lo tercero, quizás más importante, el talento. El talento quiere trabajar en lugares donde se hagan cosas que valgan la pena. Eso es una gran fuerza. La segunda, obviamente, los gobiernos, las regulaciones de los multilaterales, que hay, primero, premios y castigos, ¿cierto? Se están internalizando las externalidades, premios y castigos desde el punto de vista ambiental u otras cosas, ¿cierto? Lo segundo, hay una presión muy fuerte para que los reguladores bajen las barreras de entrada a negocios feudales, que han sido, no confundamos el capitalismo con feudalismo, ¿eh? El capitalismo, y muchas veces lo confundimos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que hay la ausencia de competencia o la presencia de instituciones hegemónicas hace que no puedan emerger ciertos estos negocios nuevos que desafían el statu quo, que es súper importante. Entonces hay una propensión a bajar barreras de entrada en negocios regulados como la banca, por ejemplo, como el Open Finance, salud, retail, etc., o aumentar la fuerza del músculo de las instituciones antimonopolios. Y lo tercero es que entendemos que los desafíos sociales y ambientales no se pueden acometer ni por el Estado, ni por la filantropía, ni por el Estado privado de filantropía, y son desafíos que requieren mucha coordinación. Entonces vamos a ver más también instituciones públicas, iniciativas públicas privadas para abordar estos problemas grandes medioambientales y sociales. Y lo tercero es, y este es un testigo, digamos, es el cambio en las expectativas del capital, ¿ah? Y ahí hay varios fenómenos que están sucediendo. El primero es que hay un gran cambio de manos de patrimonio, o un cambio de manos de un gran patrimonio más bien, de la generación, de la Baby Boom Generation, de la generación de posguerra, a la generación X. Y esa gente, esas familias, quieren hacer cosas distintas con esa plata, que es lo que pasó en Kayak. Kayak es un fondo que tiene un único aportante, que es la familia Ibáñez Atkinson, liderados por los hijos de Felipe Ibáñez, ¿ah? Y dicen, vamos a poner 100 millones de dólares y vamos a generar una compañía de asset management cuyo primer fondo es aportado por nosotros, y luego ojalá que
tengamos fondos aportados por terceros. Luego está los inversionistas retail, ¿cierto? Que dicen, yo quiero que se haga algo meaningful, perdón el anglicismo, algo que valga la pena con mi plata, en mi fondo de pensión, en mi depósito del banco, en mi fondo mutuo, ¿cierto? Y luego también están los criterios ESG más arriba. Entonces, eso, en conjunto con una nueva generación de emprendedores, en conjunto con un technology readiness, hoy día en Chile hay gente que no tiene agua potable y tiene un smartphone, ¿eh? Entonces, y capital hace que hoy día hayan modelos, ¿cierto?, que pueden ser viables y que puedan no solo generar impacto social y ambiental, sino también generar mucho impacto. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Es que el impacto no es un peaje al retorno, sino más bien es algo que te va a sostener el retorno a largo plazo. Tienes que tener paciencia, eso sí. ¿Y por qué es importante el retorno? Al menos es lo que estamos viendo nosotros, porque si no hay retorno, no escala el negocio de impacto. Y el impacto sin escala es un autoengaño que sirve solamente para dormir un poquito mejor en la noche por un rato. Y además, si no hay retorno, yo no puedo compensar los intentos fallidos de las muchas cosas que yo sé que van a fallar. Nosotros hoy día tenemos un portfolio de 21 empresas, vamos a tener 23 estos meses, pero y sabemos que muchas de esas compañías van a fallar. Entonces ¿qué creo yo? Creo que el impacto llegó para quedarse. El impacto también, a veces uno se confunde, no es una clase de activo. El impacto para mí, al menos, es un atributo que cruza muchas clases de activos y muchas actividades, ¿cierto?, económicas. Y yo creo que los negocios que no consideren la variable de impacto van a perder, ¿cierto?, por estas tres fuerzas, o sus clientes, o su talento, o sus inversionistas, o después va a haber una regulación muy fuerte, ¿cierto? Y ahí cito a Ronald Cohen, que siempre habla de esto. Entonces, yo siento que para mí innovación, impacto está mezclado. Creo que estamos en un punto de inflexión en el país y en la medida de que quienes toman las decisiones de inversión o de negocio se den cuenta de estas macro fuerzas, creo que el impacto es inevitable y ojalá dentro de un año no hablemos de impacto. O sea, de verdad que creo que las compañías que no consideren esa variable van a ver lesionado su retorno en el futuro. Quizás creo que la fuerza más potente que estoy viendo yo hoy día es el talento, ¿eh? Lo que cuesta, para mí lo más importante son las personas y las iniciativas, las empresas que no apelen al corazón, a la ética, a algo que valga la pena, con realismo, con pragmatismo, ¿cierto? La gente quiere tener un buen sueldo, quiere tener un bono de inversionista, quiere tener un retorno, probablemente les va a costar muchísimo competir. Muchas gracias. Y no solamente el talento, es la sociedad en general en el fondo, porque por un lado el talento nos está exigiendo a las empresas, pero también el consumidor le está exigiendo a las empresas, los inversionistas le están exigiendo a las empresas. Y el regulador. Y es aquí donde le damos paso a Izaguirre, para que nos hable un poco precisamente de la lista de la regulación. ¿Cómo se trata en Chile? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo complementamos? ¿Cómo lo podemos ver con el caso? Ustedes trabajan directamente con banca ética, pero también tienen lo que ven la experiencia internacional. Gracias. Sí, a ver, de regulación no puedo hablar mucho, porque no hay mucho. Entonces, básicamente, en materia de ESG y de información, de disclosure, ahora tenemos una norma, la CMF hace algunos años dictó una norma sobre un reporte de sostenibilidad y al final del año pasado hizo un revamp de esto y tiene una nueva norma que habla de una memoria integral. Entonces, todos estos conceptos de ESG hoy día ya no son un informe aparte o una sección, sino que cruzan transversalmente, como lo que decías tú, Andrés, a la compañía, y en el reporting de la compañía tiene que estar presente. Entonces, es una norma que se demoró más de un año en hacerse, tuvo 2 procesos de consulta, hubo alta participación, yo creo que es un avance adelante de la CMF, supera la vanguardia de otras jurisdicciones. Entonces, en eso es una cosa súper interesante que está ocurriendo. Y lo otro que uno puede mencionar es que realmente las AFP también les piden considerar estos factores en sus inversiones y tienen que ser públicos como lo hacen. Pero fuera de eso, no hay mucho. Entonces acá es súper fértil el terreno de muchas cosas que hay que hacer, y aquí desde las instituciones públicas, desde las instituciones privadas, han salido una serie de iniciativas que son tantas las iniciativas que ahora estamos en un proceso de cómo las hacemos converger. Entonces,
Si bien hay principios que se han ido dictando por distintas instancias, principios como los principios de la misma alianza de bancos con valores, de banca responsable, de bonos verdes, de seguros responsables o sustentables, se mantienen a nivel de principio. Y ese tipo de principios básicamente son de adopción voluntaria, porque uno ve que tienen valor o van a servir para la empresa por la razón que sea, pero por alguna manera se empiezan a adoptar. Y entrando en el tema de regulación pura y dura, uno también podría mencionar en ciertos proyectos. Por ejemplo, hay en el Congreso un proyecto de Empresa B que busca tener un vehículo que de alguna manera haga compatible el tener una misión dentro de una empresa que tiene un potencial de tener retorno y que le interesa tener un modelo sustentable financieramente. Proyecto que está avanzando, pero es una intención eso porque normalmente los elementos que existen no están tan adaptados para esto, entonces uno tiene que empezar a inventar cosas, como lo que estamos haciendo para distintas fundaciones, de cómo buscar un modelo que funcione. Y también lo otro que estamos viendo es que en los factores ambientales y en los factores sociales también hay un movimiento ya de regulación dura, que en los distintos factores que se van midiendo hay cosas que antes eran voluntarias y hoy día empiezan a ser obligatorias. Por ejemplo, un buen ejemplo es que en las empresas públicas los directorios hoy día tienen que ser paritarios. Y eso, que si bien era algo positivo, algo que se mide, hoy día para las empresas públicas es algo que la ley se lo va imponiendo. Entonces, lo que vemos es tal vez no una regulación como orgánica, pero hay una serie de regulaciones que afectan los distintos factores ambientales y sociales que van subiendo la vara. Y esa vara, cosas que antes eran voluntarias, van a empezar a ser obligatorias. Y eso también ahora ha tenido un impacto, mencionando la norma de carácter general, la 461, la CMF, que tiene la memoria integrada y los valores que se incluyen, es que ¿cómo mido esto? Porque si no lo puedo medir, no lo tengo cómo administrar. Entonces, ¿cómo lo mido? Y ahí hay mucha iniciativa, pero se está viendo en los últimos años una cierta convergencia a tener, en materia de ESG, tener alguna métrica de cómo poder hacerlo comparable. Y, por ejemplo, iniciativas como el GRI o la SASP de tener ciertas métricas comparables que puedan ayudar al reporting, eso es una cosa que del lado de la inversión institucional es crítica, porque si no, no tengo cómo tomar una buena decisión de inversión si es que no puedo comparar si invierto acá o allá. Y lo que hoy día conocemos como IFRS, que antes cada jurisdicción tenía su propio sistema política de principios contables generalmente aceptados, también vamos a ver eso. Se ha demorado, pero básicamente el tema de contables se demoró décadas y el tema, en cambio, de esto se está demorando años. Y uno ve que hay una convergencia muy importante y la misma CMF lo reconoce que en las memorias, que ya va a ser obligatorio para la empresa grande publicarla el primer trimestre del próximo año respecto al 2022, en esos casos se dice que se tienen que incorporar métricas de, por ejemplo, las SAF Standards, de manera de poder hacer comparables esto. Pero un punto que va más allá de lo legal, que quería mencionarle un poco, es, y esto es como el cuadrado abogado que uno ve como sistemas y uno va ordenando las cosas. A mí siempre me importa mucho hacer una distinción, que lo tocó Marco, de qué es ESG y qué es impacto. Y para mí lo que ha sido más fácil para entender es decir que ESG es sencillamente medir ciertos factores y esa medición de los factores es para poder identificar y evitar que alguien haga el mal. Es decir, son todas cosas, si uno lo ve, los factores de ESG son cosas negativas. La huella de carbono, el trabajo infantil, los derechos humanos, son cosas que lo que está buscando el ESG es identificar que ciertas empresas, cómo lo están haciendo y poder identificar esos factores, pero el yo invertir con factores ESG, normalmente lo que estoy haciendo es tratar de invertir en gente que está haciendo menos mal, pero no necesariamente que está haciendo el bien. Y la inversión de impacto es otra cosa, es cómo yo invierto para hacer el bien. Y cuando uno entiende esa gran diferencia entre ESG e inversión de impacto, entiende que son cosas completamente distintas. Obviamente se relacionan, yo no puedo hacer impacto
si efectivamente estoy cumpliendo con factor ESG, pero son cosas distintas. Y aquí es donde me engancho también lo que dijo Marco del gobierno corporativo, de la G, del ESG. Cuando yo, como empresa, tengo que obligatoriamente mostrar cuáles son mis factores ESG y medirlo y tener la intención de mitigarlo, porque me lo van a empezar a pedir, o la ley me va a empezar a obligar a resolverlo, o yo, para efectos de ser más atractivo como inversionista, ese proceso de medición de ESG y mantención de ese sistema es un proceso que se va a volver estándar. Todos lo van a tener que hacer. Va a ser una cosa como que una empresa hoy día diga, mira, yo no creo en la contabilidad ni tener estado financiero. Eso es imposible. Decir, oye, pero es que no existes en el mundo. Entonces, el ESG va a pasar a ser la contabilidad y el reporting estándar. Otra cosa es la inversión de impacto. Una empresa puede tener un buen indicador de ESG, pero no hacer inversión de impacto. En la inversión de impacto está la intencionalidad. Lo que decía Marco, es la intencionalidad de hacer un bien. Y ahí es donde el gobierno corporativo es tan crítico. Porque yo el ESG lo voy a tener que cumplir con el gobierno corporativo que tenga. Da lo mismo, porque la ley me lo va a pedir. Pero si yo quiero hacer inversión de impacto, tengo que tener un gobierno corporativo creíble, que esa misión o ese proceso, propósito, esa intencionalidad, no es solamente un discurso, sino que es una verdad misión y que la voy a sostener en el tiempo. Y solamente con un gobierno corporativo creíble, realmente alguien va a invertir en esa empresa, o en esa fundación, o en lo que sea. Porque si no tengo un buen gobierno corporativo, yo puedo tener muchas buenas intenciones, pero esa intencionalidad de hacer el bien nunca va a llegar. El ESG, yo creo que el gobierno corporativo al final es un tema casi como se ha transformado en tema de compliance. ESG va a ser, yo tengo que hacer ESG porque si no, no cumplo con la ley. En la inversión de impacto es otra cosa, y ahí viene el valor agregado. El valor de la inversión de impacto viene por este plus, este diferenciador, pero ese diferenciador no sirve de nada que uno lo diga si es que uno no puede demostrar que tiene un sistema de gobierno corporativo que permite cuidar esa misión y cuidar ese propósito. Y eso, hoy día todavía no tenemos herramientas legales, una ley que implique que este es el mejor gobierno corporativo como una sociedad anónima que tiene que tener un directorio y que funciona así. Ahí está un poco el campo abierto. Y ahí, que es lo entretenido que a uno le toca hacer, de buscar cuáles son los mejores mecanismos para poder tener un buen gobierno corporativo que respalde ese tipo de empresa, en ese tipo de modelo, que no necesariamente es igual en un caso u otro. Entonces no hay como un patrón, como one size fit all, no existe, y hay que adaptarlo a uno, a cada cosa. Entonces, hablaba con Gabriel, decía, si tienen un takeaway, es ESG es una cosa, inversión de impacto es otra. ESG es cómo yo mido para invertir en alguien que haga el menos mal posible. Inversión de impacto es cómo yo invierto en alguien que está preocupado, obviamente es lo otro es un dato, está preocupado de hacer el bien, que por ejemplo es lo que hemos visto en la banca ética latinoamericana, que se rige por estos principios de banca ética, que no es solamente medir su huella de carbono, hacer esas cosas, sino que tiene una intencionalidad. Y eso, al final, es súper importante medirlo, demostrarlo y tener un gobierno corporativo creíble. Yo creo que es como la conclusión. Muchas gracias, Cristian. Yo tengo una pregunta. Sí, eso. Vamos a abrir a la conversación. Que como sé que hay muchas preguntas que se ponen al juego. Perdón, disculpe. No quería quedar mal. Yo quité también hacer la pregunta, pero por supuesto no la voy a hacer. Me sacrifico. Démosle. Es más interesante la de ustedes, por supuesto. Te lo agradezco mucho. Ahora, escuchando a Cristian, me surgieron como 20 preguntas más. Pero como a Cristian lo veo más, las preguntas las voy a dejar para después. Quería hacer una pregunta a ti, Andrés. Decirte que me pareció espectacular lo que dijiste. No te había escuchado en público, me pareció buenísimo lo que dijiste. Lástima no estaba aquí para notar, pero me pareció sorprendente. Y esta idea de que el impacto no es un activo en particular, sino que es una cuestión transversal. Creo que esa visión que pusiste aquí está buenísima. Y ahí te quiero preguntar, en ningún caso como para provocarte, sino que porque me encantaría escuchar tu mirada de esto. ¿Qué pasa con el dragón del greenwashing? Con esa amenaza que tenemos ahí dando vuelta, me encantaría escuchar en función de esta mirada tan lúcida que pusiste. ¿Cómo lo estás viendo tú, el tema del greenwashing? Esa amenaza que tenemos hoy en la industria de la inversión de impacto, que se está moviendo muy fuerte por eso. Sí, es buena la pregunta. Se suele, bueno, en estos temas cuando agarran mucho como hype, hay como mucha espuma, ¿cierto? Mucha efervescencia.
En mi experiencia, bueno, pasa con sustentabilidad también. Tarde o temprano eso se baja, digamos, y se ve un poco cuáles son digamos, las compañías que genuinamente están persiguiendo esa misión. Creo que en las compañías nuevas, en las que me toca ver a mí, es más fácil ver eso, ¿ah? Creo que en las compañías más grandes, un poco lo que decía Cristian, cuando uno ve estos reportes súper exhaustivos de impacto, de ESG, es súper difícil perderse, porque al final, cuando uno mira una compañía, uno dice, ¿qué es lo que domina? Que aquí siempre dominan 2 o 3 cosas, ¿cierto? Y muchas veces los reportes esconden esas cosas. Yo creo que cuando la misión o cuando no es genuina, los primeros que se dan cuenta son los empleados o el talento, ¿ah? Y eso es súper evidente. Entonces, creo que aquí, así como todo este progreso que hemos tenido como humanidad ha tenido en el centro a las personas, y eso a su vez ha tenido algunas consecuencias no planificadas en términos de desigualdad y en términos de medio ambiente. Creo que esa misma capacidad de ingenio del ser humano va a ser capaz de sacarnos de ahí. Entonces, las personas, sobre todo el talento, las personas que están dentro de la institución son las primeras que se dan cuenta de eso, probablemente los últimos los que están más alejados. Entonces, siempre uno comete errores, por supuesto, y hay que estar muy atento o sea, uno tiene que ser muy genuino primero en la cultura, al menos de Kayak Ventures. Tenemos que ser muy genuinos de que queremos perseguir esa misión, de que queremos aportar. Al final, ¿qué hacemos nosotros? Lo que hacemos nosotros es aportamos al sistema la capacidad de tomar riesgo. O sea, cuando hay un equipo talentoso, le decimos, ok, yo te voy a equipar para que puedas ir al Everest con los recursos adecuados, no con la chomba chirota, digamos, o sea, con un buen equipo. Y luego, si te va bien, digamos, tú vas a poder escalar tu inversión, y si te va mal, yo te protejo porque yo pierdo todo y tú no. ¿Ya? Entonces, y tenemos un rol social tremendo y queremos apoyar a aquellos emprendimientos que tengan algún driver de impacto. Entonces, eso yo creo que nos va a hacer percibir mejor aquellas veces en que, a veces nos podemos equivocar, ¿cierto?, pero aquel greenwashing. Pero creo que el talento es el primero que se da cuenta. Entonces, tarde o temprano, esa compañía no va a lograr despegar. Como consumidor a veces es difícil, ¿cierto?, que estás más lejos, pero mientras más cerca estés de la sala de máquina, esa cuestión es inescondible, creo yo. Se respira en las culturas de las compañías. Entonces, no sé si te respondo. No es fácil, pero ¿Eso cómo se traspasa a la sociedad, al consumidor? Porque lo detecta primero el talento interno. Pero mira lo que pasa, ahí ayer hablaba con un emprendimiento, mira, sabes que en realidad puede que no sea tan fácil, pero puede que no sea tan difícil. ¿Qué pasa? Hoy día, del punto de vista del consumidor, hay una ansia, de relacionarte con marcas genuinas, ¿cierto? Y estas grandes marcas, estas grandes bancas sistémicas, los grandes retailers, las grandes marcas de consumo masivo, las grandes marcas de ropa, no logran entrar, son como unos barcos grandes que no pueden navegar por los fiordos. Entonces, cuando nace ayer hablamos con una compañía uruguaya que está en México, que se llama Vopero, que lo que hacen es como un marketplace de ropa de segunda mano, ¿cierto?, que resuelve un problema ambiental enorme, pero además genera una marca súper interesante, tú como consumidor, y además apela a la biología, que nosotros, sobre todo a las mujeres, les gusta ir a buscar las hierbas en el bosque, las que no son, los berries o las hierbas que no son venenosas. Entonces, es como se genera una comunidad, ¿cierto?, que tú estás buscando como ofertas de ropa que tú tenías en tu closet y que quieres vender, pero además es súper genuino y se genera un efecto comunidad, y a esa compañía le cuesta mucho menos crecer. Su costo de adquisición de clientes es mucho más bajo. Entonces, las compañías de retail y las grandes marcas de ropa, H&M, Zara, están vueltas locas porque ellos querrían ser ellos, pero no pueden. Entonces, no pueden, porque el consumidor percibe que al menos, digamos, si Zara se viste de sustentabilidad, no puede, pues si es fast fashion y lo único que hacen es, digamos, botar nylon a los vertederos rápidamente. Entonces, yo creo que aquellas marcas genuinas, ¿cierto?, que logran tener esa relación con el consumidor, también van a ganar, ¿cierto?, tarde o temprano. Es emergente, esto es un cambio, es un cambio geológico, creo yo. Son placas tectónicas que se están moviendo y que va a haber una transición muy grande, pero es asincrónica, con muchas turbulencias. Entonces, puede ser que pasen 10 años o 15 años. Ahora, eso es muy poco tiempo, pero es mucho tiempo con fondos, y a veces uno puede llegar un poco temprano. A mí me tocó en el año 2008 empujar energía solar en la Fundación Chile
y me decían, oye, Chile es muy pobre para darse el lujo de tener energía solar. Entonces yo decía, no, Chile es muy pobre para no tener energía solar. Y nosotros dijimos, vamos a construir una primera planta competitiva sin subsidio, y de verdad que me dijeron que estábamos locos, y lo hicimos, pero casi quebramos. Estuvimos quebrados 2 semanas, y es súper éxito, pero así como lo hicimos podríamos no haberlo hecho, ¿me explico? ¿No? Entonces, y esta compañía puede que llegue justo y le vaya muy bien, y puede que no, pero tarde o temprano va a venir esta compañía. Entonces, ¿qué pasa? Que la digitalización y la mayor capacidad que tenemos los seres humanos de coordinarnos y ir de la tribu a la ciudad, al país, al mundo, hace que ciertos modelos desagregados, o sea, hace que haya economías de escala negativa. Entonces, hoy día son viables, por ejemplo, negocios como el de Vopero, que junta a muchas personas, gente que tiene una chaqueta que no usa hace 3 años en su closet, de gente que la querría, de una manera escalable y de una manera rentable. Antes eso no era posible sin la digitalización. Entonces, tarde o temprano va a haber una compañía que triunfe en ese modelo. Y por eso es importante el capital de riesgo, porque tú no sabes quién va a ganar. Entonces, tú tienes que apoyar el sistema, ¿cierto? Tienes que apoyar a muchas de estas personas, porque lo que no está repartido equitativamente en la sociedad no es la riqueza, es la capacidad de tomar riesgo. Y eso es lo que hace la banca, eso es lo que hace el capital de riesgo. Por eso es que al final el capitalismo está teñido, digamos, pareciera que tiene una mala historia, pero el capitalismo de verdad, no el feudalismo, el capitalismo fue la respuesta al feudalismo, recordemos, es sumamente meritocrático y tiene un rol social gigante. ¿Cuál es ese rol? Que le permite a la sociedad explorar adecuadamente nuevas formas de resolver problemas, ¿cierto? Y es asimétrico de forma muy virtuosa, porque si el fondo gana 1, el emprendedor gana 10, y si el negocio va mal, el fondo pierde todo y el emprendedor puede volver a empezar. Me alargué más allá de eso, pero creo que al final el greenwashing cae solo. ¿Otra pregunta? Hay varias. A ver si aprovechamos. Yo quería, primero agradecerles por la presentación, muy interesante, entender también cómo van confluyendo las cosas, ¿no? Cómo también la rentabilidad habla con este triple impacto y con, todo lo que hemos conversado. Y quería meterme en la gobernanza, lo que ustedes hablaban, ¿no? Y pensando también en que, por un lado, la normativa nos exige hacia las empresas más grandes, ¿sí? Pero hay un montón de empresas más pequeñas o medianas que tienen capital cerrado, que no están obligadas de alguna forma a reportar, que quizás se quieren sumar o no, pero ¿cuáles son los desafíos de gobernanza en ese espacio, que igual es un espacio de generación de riqueza enorme y son empresas consolidadas que hoy hacen la economía, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Dirigida al panel o a alguien en particular? Marcos podría de repente, ya que él tomó el tema la primera vez. Bueno, gracias por la pregunta. Yo responderé desde una visión muy particular, ¿no? Y es desde la experiencia de liderar una asociación de bancos a nivel mundial, y bancos no excesivamente grandes, algunos sí, pero no excesivamente grandes. Por lo tanto, estaríamos, ¿no?, en esa línea de bancos que, según la jurisdicción de los diversos países en los que operan, no están obligados, a pesar de que entran dentro de la regulación bancaria de cada país, a presentar determinado tipo de gobernanza. Por lo tanto, esa realidad la he vivido muchos años en muchos sitios. Mira, yo personalmente, yo creo que se me nota mucho, a la que hablo 5 minutos, se me nota un montón, que tengo una confianza en la regulación extremadamente discreta, muy discreta. Creo que debe haber regulación, pero también es cierto que la regulación no pensada de una manera muy sensata, no fruto de un diálogo con los actores económicos, no meditada, puede llevar a consecuencias distintas a lo que la regulación persigue. Por eso, nuestra cátedra va a presentar en unos meses un reporte sobre la teleología de la regulación europea en finanzas sostenibles, que seguramente le interesará mucho a mi amigo Cristian como abogado, y te lo haré llegar, porque vamos a intentar ver qué diferencia hay entre el espíritu de la ley y lo que la norma hace. Yo soy muy desconfiado hacia eso. En muy pocas ocasiones he visto regulaciones verdaderamente muy alineadas. Pero lo que sí es potentísimo es el propósito. Es decir, en todos estos 60 y tantos bancos éticos o con valores de la alianza,
sin necesidad, no tienen por qué tener un modelo de gobernanza X o Y, o no tienen que seguir la normativa de empresas cotizadas, algunos lo son, pero muchos no. Y sin embargo, la genuinidad del propósito de sus fundadores, de sus altos directivos, de sus accionistas e inversores, yo creo que hay algo que no hemos hablado mucho, ha salido muy de refilón, pero el papel transformador del capital, de cómo pues, ustedes o las personas a los que representan, ¿no?, y que quieren transformar las cosas, qué papel transformador puede tener en esa propia gobernanza, y de la gobernanza pasamos a las otras dos letras, la E y la S, y al impacto, ya has diferenciado, Cristian, ahí muy bien, ¿no? Por lo tanto, el propósito es fundamental. No necesitas una regulación para ser una empresa con una gobernanza sólida. La regulación te empuja a ello. No me parece mal, pero es mucho más sólida una gobernanza que te auto-otorgas por convicción de que debe ser así, que todas las regulaciones del mundo mundial. Ya sé que es una respuesta un tanto de filosofía del gobierno corporativo, pero creo firmemente en eso. Yo he visto bancos en los lugares más insospechados del mundo con un modelo regulatorio súper moderno, súper internacionado, súper balanceado, sin ninguna regulación que les obligue. ¿Por qué? Porque el propósito en sus fundadores y en sus directivos verdaderamente decía, este es el camino correcto y esto lo vamos a hacer. No debemos esperar a la regulación. Inversores, fondos, tenemos que empujar aquellas empresas más pequeñas en las que invertimos, en el capital riesgo mismo, seguro que lo estáis haciendo, hacia modelos de gobernanza que sean equiparables internacionalmente. Fíjate, en la regulación europea, en el ámbito de finanzas sostenibles, se supone, yo tengo mis dudas, pero se supone que es la más moderna, la más pionera del mundo. Está saliendo en los últimos 3-4 años, ha salido una famosísima taxonomía verde, una GDFR, que es un reglamento, una directiva de disclosure, ha salido una directiva de proxy voting para que los fondos, etcétera, puedan votar con criterios ESG en las juntas de accionistas. Bueno, una revolución regulatoria. La mayoría de entidades financieras lo está viendo pues como un compliance más y hacen lo posible pues para hacer lo mínimo para cumplir con esas cosas. Eso no pasa cuando tienes propósito. La verdad es que creo que los accionistas o inversores tienen que empujar a las empresas hacia un modelo de gobernanza alineado con el propósito y de esa forma cuando llegue la regulación ya estaremos puestos. Solo un comentario nomás de eso, de que toda esta regulación al final es un costo, o un coste, como dirías tú. Claro. Pero es un costo y el problema es que si mucha regulación lo pueden abordar las empresas grandes. Y la otra hice un pequeño articulito que decía que los fondos de venture capital son críticos, porque al final del día, para cuidar el propósito, tailor-made a una empresa chica no puede tener un departamento de compliance para tener un reporte de sostenibilidad, es decir, no funciona, pero ahí el rol del inversionista, sea un fondo de venture capital, sea un inversionista institucional, una empresa más grande, es crítico, porque al final del día le transmite o le va a exigir ciertas cosas y los va a disciplinar para que desde que una empresa de menor tamaño parta con eso. Normalmente uno confía en la gente y si uno ve que el fundador tiene un propósito, eso va por buen camino. La transición es cómo lo hago cuando ya no está el fundador y logro proteger ese propósito. Ese es el desafío, digamos. Hola, buenos días. Excelentes presentaciones, muchas gracias. A partir de lo que decía Cristian, esta distinción entre ESG e impacto, le quería preguntar a Marco que nos cuente cómo anda la medición de impacto. Tú algo dijiste que es difícil, porque en el caso de ustedes, imagino, han sido muy exitosos por lo que mostraste, los KPIs de los bancos, pero ¿qué pasa con los KPIs del impacto? O sea, ¿cuánto ha cambiado la vida a las personas, a las pymes que ustedes apoyan? ¿Cuánto han movido la aguja? Todos entendemos que es súper difícil y estamos todos en un proceso de convergencia, ¿cierto? Buscar estas métricas que sean más universales. Hay muchas alternativas, una discusión que está en desarrollo, pero ¿cuál es la experiencia de ustedes y en harto tiempo en medir en cuánto han impactado, han transformado la sociedad a la cual atienden? Sí, gracias por la pregunta, porque además es una pregunta súper crucial. Efectivamente, sí, he dicho antes y me reitero, en que la medición del impacto no es sencillo, no es sencilla. Ya sé que
Es probable que se vaya tendiendo a estándares internacionales, pero yo soy algo escéptico en la velocidad a la que se va a tender a ellos. Y eso es así, a ninguno de nosotros se nos escapa, porque al final, aquí estamos en Chile, este es el área metropolitana de Santiago, ¿no? Pues si tenemos una iniciativa empresarial que opera dentro de esta área metropolitana, pues hay unos retos, hay unos challenges muy determinados. Y en el fondo, cuando hablamos de impacto, no podemos hablar de impacto de manera disociada con los retos de la sociedad en los cuales operamos. No podemos, ¿no? Porque al final yo opero acá, yo tengo unos retos X. Pero si yo hago banca con valores en Bangladesh, es que los retos son diametralmente opuestos. Y si hago banca con valores en Düsseldorf, los retos son otros. Y si la hago en Bolivia, son otros, ¿no? Por lo tanto, hay una vinculación enorme entre impacto y los retos que esa iniciativa, puede ser una entidad financiera, pues quiere contribuir a mejorar. Fíjese, en la alianza que dirigí muchos años, cuando se inició esta alianza, a la par que iniciábamos ese trabajo que les comentaba yo de un scorecard, que medía pues, los principios, etcétera, y la alineación de los bancos con los principios, eso no es una medida de impacto, ¿eh? Eso es una medida de alineación del modelo de negocio con unos principios. Pero en paralelo a eso, se inició un trabajo, hablo del año 2010, profundo, con un grupo de expertos internacionales de casi 30 bancos, para intentar buscar medidas de impacto estandarizadas para el conjunto de los bancos. Por lo tanto, que pudieran servir tanto para nuestro banco en Tokio como para nuestro banco en, yo qué sé, pues en Rostov-on-Don, en el sur de Rusia, o en Kampala, en Uganda. Al cabo de 4 años abandonamos. No, lo siento ser tan duro, ¿no? Abandonamos porque nos dimos cuenta de que era prácticamente imposible. Nuestra intención era crear unas medidas de impacto que pudieran ser publicadas a nivel mundial, ¿no? Y no quiere decir que no existieran, pero eran tan high level, oiga, pues número de empleos, o huella de carbono, eran 3 o 4 cosas, que eran las pocas comparables. Con lo cual, nuestras recomendaciones a los bancos miembros era que en su modelo de transparencia, no hablo de reporting yo, porque insisto que el reporting y la transparencia no siempre son lo mismo, como ambos con palabras distintas, ¿sabéis? Confirmado. Nuestra recomendación a los bancos miembros fue, miren, en su modelo de transparencia ante stakeholders, definan ustedes cuáles son los principales retos de la sociedad en la que están. Ahora con los ODS, los SDGs, pues esto incluso es más fácil. Cuando hicimos esto no había SDGs, ¿eh? Pero ya hacíamos esto sin SDGs. Definan ustedes eso, pues cuáles son los 4 o 5 SDGs en que ustedes se focalizan, porque son principales en la comunidad en la que operan. Definan para cada SDG los 2 o 3 pues indicadores de impacto más racionales y céntrense en ello. Y efectivamente fue así. Y a partir de 2013 más o menos, los bancos empezaron a hacer eso. Digo, identificación del problema en Bangladesh. Pues en Bangladesh tenemos estas 4 o 5 grandes cosas, ¿no? Nosotros como banco, bueno, podemos abordar todo, pero nos centramos en estas 2 o 3. No sé, pues el empoderamiento de la mujer, todas aquellas iniciativas empresariales que están afectadas por la crecida del Ganges en su desembocadura y que podemos, digamos, reubicar. 3 o 4 cosas. Y entonces cada año reporten pues, a cuántas mujeres están sirviendo, cuántas están emergiendo de la pobreza con una renta disponible mayor. 5 o 6 cosas entendibles y claras. Ya sé que no serán comparables con el reporte del Banco Alemán, ya lo sé, porque es que en Alemania hay otros problemas. Pero, hombre, serán suficientemente evidentes como para que cualquier stakeholder sensato diga, hombre, aquí hay impacto sin duda. Esto es lo que hicimos nosotros. Yo soy muy pesimista ante la posibilidad de encontrar estándares mundiales, salvo 4 o 5 cosas. Es muy difícil, de veras, ¿eh? No sé si le respondo a la pregunta. Oye, yo quisiera complementar porque me siento interpretado y aliviado por tus palabras, porque pensé que era el único que me sentía así. Así que... no eres el único. Claro. Bueno, y efectivamente, o sea, primero, este dilema yo lo viví 12 años en Fundación Chile diciendo, bueno, ¿cómo medimos el impacto? Y también le hice esta misma pregunta al quien era el presidente de Sitra, que es el Fondo de Innovación de Finlandia, Mikko Kosonen. Entonces me dijo, no medimos el impacto nosotros porque
me van a matar los del ESG. ¿Por qué no lo medimos? Porque, a ver, nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien, Finlandia va bien, por lo tanto, seguimos igual. Ahora, creo que esa es una posición un poco extrema. ¿Qué hacemos nosotros cuando tomamos las decisiones de inversión y medimos? Yo no tengo un reporte de impacto porque es muy difícil tener un reporte de impacto ni siquiera transversal a los países, transversal a las compañías del portfolio, porque cada una de esas compañías tiene 1, 2 o 3 drivers de impacto en la dimensión social o medioambiental. Entonces uno dice, esta cuestión le hace bien, regenera, no es que no haga mal, ¿cierto? Voy a tu punto. ¿Tiene un vector suficientemente grande alineado con el impacto social o ambiental? Sí, ¿cuál? Puede ser emisiones que se dejan de emitir, o residuos, o peces que se dejan de pescar, en el caso de una inversión de proteínas de insectos. Tenemos otro que hace entrenamiento de personas para emplear. Entonces, bueno, ¿cuál es el driver acá? Le doy habilidades a las personas para que se empleen en la nueva economía. Entonces, eso es lo que vemos, ¿cierto? Y tenemos la suerte de no tener que hacer un reporte a algún actor que nos pida compliance. Pero siempre hay 2 o 3 cosas que dominan, siendo muy pragmáticos. Y eso es lo que hay que medir y eso hay que fijarse. Medio minuto de complementar, es que no lo puedo evitar. Gracias porque yo creo que estamos muy alineados, pero por darme pie a otra cosa, y ahora voy a criticar una vez más la regulación. Sí, no, lo siento mucho. O sea, fíjense, lo que una mala regulación puede provocar en el ámbito, por ejemplo, de la medida del impacto, es precisamente que te obligue a unos paradigmas de medida que sean absolutamente antinaturales, te alejen del verdadero reto social. Y entonces, me iba a salir una palabra en catalán, me disculpan, que es aleshores, en catalán, y entonces, ¿no? Pues, pero bueno, no, ya me contuve. Entonces, claro, si tú tienes que cumplir con eso, pues si no tienes una misión muy clara, gobernanza de nuevo, y un propósito muy claro, puedes tener la tentación de desviarte y por cumplir con el requisito regulatorio, desviarte del reto social de verdad. Solo quería decir eso, perdón. Bueno, muchas gracias a todos. Los dejo con el video y que tengan un excelente día. La banca ética nos invita a construir un mundo mejor a través del uso responsable de nuestro dinero. Nacida en Europa en la década de los 70, esta nueva forma de economía hoy se expande con fuerza en América Latina, rescatando aquellas innovadoras ideas locales que buscan el desarrollo de esta región, de la mano de personas e instituciones que creen firmemente que es posible y necesario generar un cambio positivo en nuestro entorno y a través del sistema financiero. A veces olvidamos que los bancos no tienen dinero, los bancos gestionan nuestro dinero. Con lo cual depositamos el dinero en los bancos y no sabemos lo que van a hacer. Un banco ético explica los criterios de en qué va a invertir y en qué no, y en segundo lugar es totalmente transparente. Por tanto, son inversiones éticas que procuran que se genere una riqueza que beneficie a todo el mundo y no perjudique a nadie. Imaginemos los bancos como el corazón de la economía, y hacia donde los bancos hacen fluir el dinero son actores muy relevantes en la construcción de la sociedad. Por eso, la banca ética se entiende como un corazón sano, que percibe las necesidades de la sociedad y hace fluir el dinero hacia esas necesidades, llevando financiamiento hacia sectores y subsectores de la economía donde se abordan los desafíos de la sociedad, aportando en la calidad de vida de las personas y el cuidado del planeta. En función un poco de eso y de los principios que están detrás del proyecto, se definieron 3 áreas grandes de inversión: la cultura y la educación, el desarrollo social y la inclusión, y el área de medio ambiente. Juntos podemos generar una riqueza que beneficie a todos y no perjudique a nadie.
contribuyendo a construir un entorno más humano y un mejor futuro para las nuevas generaciones. Desde ya puedes pedir financiación para un proyecto que beneficie a la sociedad y el medio ambiente. La banca ética es un proyecto vivo, por lo tanto invitamos a todas las personas de Latinoamérica y de cualquier parte del mundo que se sumen a este proyecto porque estamos convencidos que entre todos podemos tener la fuerza de transformación de la economía latinoamericana y desde Latinoamérica poder cambiar el mundo.